Yo quiero comenzar de alguna manera hablando en este día acerca de las decisiones, ¿verdad? Porque este último año y medio, 2 años, han sido años de decisiones difíciles que nos ha tocado. Aún antes de la pandemia ya tuvimos que tomar decisiones difíciles. Y en este tiempo, pues también hemos tenido que tomar decisiones difíciles. Pero nosotros tenemos que, a la hora de tomar decisiones, no podemos tomar decisiones cualquiera. No. ¿Verdad? Nuestras decisiones tienen que estar centradas, nuestras decisiones tienen que estar guiadas. Y como todo creyente, como todo hijo de Dios, los hijos de Dios tenemos que ser guiados por algo. Y lo que nos guía a nosotros no son las emociones, no son las corrientes de este mundo, no son las corrientes sociales que van y vienen. Hoy un día vemos que están peleando por alguna cosa, el otro día están abogando por otra. Nosotros simplemente nos mantenemos firmes creyendo en la palabra de Dios, que es nuestra brújula, es nuestro barómetro, es nuestro guía, es nuestro manual, y por ello debemos guiarnos. A veces, y en estas 2 últimas semanas estuve hablando un poquito acerca de lo profético. Amén. Y yo le decía a la gente que debemos escuchar la voz de Dios, pero si Dios no habla, tenemos la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Amén, así es, pastora. Tenemos que estar siempre confiando en el Señor y tener cuidado en el tipo de decisiones que nosotros estemos tomando, más en estos tiempos tan difíciles. Tenemos que estar centrados en Dios, esperando en lo que Él nos quiere decir, esperando en qué es lo que Él está hablando, esperando en su perfecta voluntad. Yo estaba leyendo, pastora, de las decisiones, y una de las decisiones que hoy en día pues estamos viviendo hasta el día de hoy fue la que hizo Adán y Eva, que desobedecieron a Dios cuando Él les dijo que podían comer de todo lo que había en el huerto de Edén, pero no solo de un árbol, no podían comer. Pero ellos tomaron una decisión y fue desobedecer a Dios. Y por esa decisión que ellos tomaron en ese momento, hasta el día de hoy podemos ver las consecuencias. Las decisiones que nosotros tomamos en el día de hoy, pastora, son el resultado de mañana. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que tener en cuenta que la decisión que ahora mismo nosotros estemos tomando va a ser lo que mañana vamos a estar viendo, o sea, bueno o malo. Pero tenemos que tomar esas decisiones, no dejarnos llevar por los deseos. Porque Eva decía, cuando la serpiente vino y le dijo, pero eso que dijo el Señor no era que se iban a morir. Y ella comenzó a ver esa fruta, ese árbol deseado. Le llamó la atención, las influencias hicieron que ella tomara una mala decisión. Que fue el tomar esa mala decisión que hizo, que trayera una muerte espiritual, que viniera una muerte a sus vidas, que fueran echados del huerto de Edén, que perdieran la presencia del Señor, las consecuencias de esas decisiones, y así sucesivamente en nuestras vidas. ¿Cuáles son esas decisiones que nosotros estamos tomando que nos pueden separar del Señor, que pueden traer una muerte espiritual a nuestras vidas y que puede afectar no solamente a uno mismo, sino a los que están detrás? Así es. Una de las consecuencias que tienen las decisiones, y es una consecuencia directa. Amén. Tú bien mencionaste que lo que vamos a vivir mañana es una consecuencia directa de las decisiones que tomamos hoy, ya sean bien o mal. Y una de las consecuencias que traen nuestras decisiones son que pueden abrir maldiciones. Sí. Si tomamos una decisión incorrecta hoy, y muchas veces sabemos que está mal delante de Dios, pero aún así seguimos adelante y decimos, no va a pasar nada. También me llama mucho la atención que dijiste algo, que Eva vio la fruta deseable. No sabemos qué tipo de fruta es, ¿verdad? No sabemos. Dicen que una manzana, que esto, no sabemos qué fruta fue, pero ella lo vio deseable. Antes de que la serpiente se acercara, ella se mantuvo más o menos, ¿verdad? Sí. Lejito. Pero yo me imagino que la serpiente vio en ella algo que dijo, aquí hay un eslabón débil, vamos a hablar. Y fue y le habló a la serpiente. Y el problema no es que el enemigo venga y te hable, que la gente del mundo venga y te presente las cosas magníficas, porque eso lo vamos a ver todo el tiempo. Nos van a presentar decisiones
en bandeja de plata, nos las van a maquillar, nos las van a adornar, para que tomemos la decisión equivocada Sí. una y otra vez. Lo que sucede es cuando nosotros escuchamos, cuando comenzamos a entretener esa conversación, cuando nos involucramos, ¿verdad? Con ese tipo de cosas, y cuando vemos, a ver, ya es demasiado tarde, porque ya tomamos una decisión que va a afectar no solo nuestras vidas, sino la gente que nos rodean, nuestros hijos y nuestras generaciones futuras. Así mismo. Eso fue lo que hizo Eva. Sí, eso es lo que hizo, le agradó, lo miró agradable y dijo, espérate, el conocimiento, porque le dijo, si tú comes de eso, vas a encontrar conocimiento del bien y lo malo. Entonces le llamó la atención y eso es, pastora, nosotros como padres a veces tomamos decisiones y que me voy a saltar bastante, una de las decisiones más importantes de nuestras vidas es ahora, cómo estamos viviendo nosotros como Dios. Un día dije yo, bueno, ¿y si yo he sido cristiana todo este tiempo? ¿Y si no viví la vida loca? Y después al último día cuando me muera digo, ay Señor, perdona y me voy contigo. Puede ser que eso funcione para otras personas, pero ¿qué dejaste atrás? ¿Qué le enseñaste a tus hijos? ¿Cuál fue el camino que tú les estabas haciendo a ellos para que ellos conocieran de Cristo? ¿Qué fue el testimonio que tú les mostraste a ellos? Porque nosotros como padres tenemos que hacer un camino para que nuestros hijos no pasen las mismas dificultades que nosotros pasamos. Así es. Y esto es de decisiones. Esto es todo el tiempo tenemos que estar tomando decisiones para vestirnos, que vamos a comer, todo el tiempo hay que tomar decisiones, pero hay decisiones que son fáciles y uno las toma, pero otras no. Hay otras que tenemos que ir al Padre, que tenemos que ir a Dios, que tenemos que ir a buscar al Señor para tomar una decisión porque somos muy prontos. Dijiste algo muy, muy importante. Nosotros como padres somos responsables de dejar un legado a nuestros hijos. Lo que sucede es que la mayoría de la gente piensa que cuando se habla de dejar un legado, tiene algo que ver con lo material. Amén, así es. Vamos a dejarle una herencia, vamos a dejarle una casa, vamos a dejarle dinero, y eso está bien. O sea, yo no voy a criticar a ningún padre que quiera dejarle a sus hijos un legado material, que quiera dejarle una herencia material, que ellos puedan pues, tener un buen futuro. Pero ¿de qué le sirve a alguien tener todo el dinero del mundo, tener todas esas riquezas, si al final su vida se va a perder, no van a poder disfrutarlo? Porque hoy en día vemos y escuchamos los testimonios de muchos millonarios, de mucha gente rica, pero sufre depresión, enfermedades, familias destruidas, los hijos están en la droga, en el alcohol, en gangas, o sea, es una destrucción total. Entonces, no podemos decir que esta persona, a pesar de que logró obtener mucha riqueza y de hacer mucho dinero, no podemos decir que fue una persona exitosa. Sí, porque sus hijos no tuvo un éxito si sus hijos se pierden, si su matrimonio se pierde, porque muchas veces, pastora, vienen decisiones con un trabajo, que si trabajas mucho, quieres hacer más dinero porque tienes que proveerles a tus hijos, entonces tomas un trabajo que te toma todo el tiempo, uno, te roba el tiempo de tus hijos y también el tiempo de buscar de Dios, porque muchas veces decimos, ay, tengo que ir a trabajar o tengo que tomar este trabajo, pero no fuimos primeramente a Dios. Dios ya dijo que Él nos bendijo. Ya somos benditos. No importa el trabajo que uno tenga, o si ganas más o si ganas menos. No, lo que necesitábamos nosotros era tener esa bendición. Pero cuando nosotros tomamos esas malas decisiones que nos apartan de donde Dios nos puso, del camino, porque dice que el Señor alumbra nuestros pasos en sus caminos, en la guianza de Él. Entonces ahí cuando Dios, esa promesa que Él nos dice, que Él nos bendijo, ya se hace efecto en nuestras vidas. Pero cuando nos salimos de ese camino, de esa obediencia, de esa dirección y tomamos la decisión y le decimos, no, voy a tomar ese trabajo porque mis hijos necesitan más. O voy a tomar ese trabajo y voy a dejar de ir a la iglesia. Entonces es lo mismo. Estamos hablando, yo decía, hay decisiones que se toman por ignorancia, por debilidad, una necesidad que uno tenga, y es esa de que a lo mejor pueda que tengamos una necesidad y digamos, no voy a conseguir este trabajo, y entonces te aparta de las prioridades. ¿Cuáles son esas prioridades? Y es ahí donde tenemos que tomar esa decisión de ver qué es la prioridad. Y la prioridad número uno es Dios.
Es Dios para que el resto fluya, para que sus promesas, su palabra, todas las promesas que Él nos ha dado se cumplan. Quisiera hablar un momentico acerca de la escritura, porque esto que estás hablando viene muy afín cuando estuvimos hablando esta tarde y nos pusimos de acuerdo con este tema. Este fue el primer versículo, o esta fue la porción de la escritura que el Señor me trajo. Y quiero leerlo un poquito porque todo lo que estás diciendo viene de acuerdo con esto. Amén. O sea, dice Mateo 6, empezando en el versículo 25, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice aquí, este es el Señor Jesús hablando. Dice el versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por el vestido. ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora, esto es lo más importante y aquí es donde queremos llegar. Más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas, fíjate bien, dice todas. No dice algunas, dice todas estas cosas os serán añadidas. Cuando tú y yo ponemos a Dios primero, lo ponemos siendo el centro de nuestra vida, hacemos de Dios el centro de todas nuestras decisiones, hacemos a Dios el centro de todo lo que nosotros tenemos, de lo que hacemos y de lo que planeamos hacer. Entonces, todas las cosas que tú y yo vamos a necesitar, Él las va a traer a nuestras vidas por añadidura. Él va a ir añadiendo el alimento, el vestido, el techo, el abrigo, todo, absolutamente todo, porque nuestras prioridades están en orden. Como bien tú dijiste, la prioridad primera en nuestra vida debe ser Dios. Luego, por supuesto, debe estar nuestra familia. No le estamos diciendo que usted abandone a su familia, pero sucede que cuando nuestra familia tiene problemas, el único que puede solucionarlo es Dios. Entonces, si ponemos a Dios en primer lugar, podemos recurrir a Él en cualquier momento, en cualquier circunstancia, ya sea personal o para nuestra familia. Entonces, por más que te afanes, por más que tengas 2, 3 trabajos, así como dice la Escritura, comen pan de dolores, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque están trabajando 2, 3 trabajos, pero realmente no disfrutan. Una de las cosas que yo aprendí temprano en el ministerio, que yo a veces le decía a los padres, tenían 2, 3 niños pequeños y estaban trabajando, y yo le decía, estás trabajando para pagarle a una babysitter que cuide de tus hijos, que te críe a tus hijos. A veces es mejor, bueno, espérate, me va a entrar menos dinero, pero yo voy a educar a mis hijos y no le voy a estar pagando a otra persona para que me tome a mis hijos. O sea, a veces tenemos que ser sabios en las decisiones que tomamos, porque necesitamos poner a Dios primero. Necesitamos que Dios sea lo primero, que Dios sea el centro de nuestro hogar, que Dios sea el centro de nuestra vida, que todas las decisiones que nosotros vayamos a tomar, cualquiera que éstas sean, lleven, ¿verdad?, honra a nuestro Dios. Que Dios sea honrado con nuestras decisiones, que lo pongamos a Él primero. Dios es un Dios celoso y Él no comparte su gloria. Entonces, Él quiere ser honrado. Y este capítulo también dice anteriormente, dice, ¿qué hijo le pide al Padre pan y éste le dará piedra? ¿Cuánto más el Padre Celestial te dará todo aquello que tú necesites? El que no esperemos te hace que te pongas ansioso y te desespera. Y actuamos en fuera de tiempo. Entonces nos desesperamos, actuamos fuera de tiempo. No fuimos ni siquiera a ir a la presencia de Dios y pues poner esa situación en nuestras vidas. Queremos ayudar a Dios.
queremos como apurarlo. Oh, dale, Señor, tengo hasta el 27 de esto para que si tú no me respondes o no me das la respuesta, yo voy a tomar la decisión que se me pegue la regalada gana. Yo voy a hacer esto o aquello, lo otro. ¿Verdad, pastor? Como si Dios estuviera, o sea, no podemos manipular a Dios. No tiene tiempo, no está apurado por el tiempo. Para nada. Para Dios un día son 1000 años. Entonces nosotros venimos y queremos apresurar las cosas. Y esperar en Dios es una virtud, pastor. Es una virtud porque dice que la fe es la esperanza de aquello que se espera. Uh-huh. Entonces, venimos a poner la fe y la fe espera. Quiere decir que espera por lo del futuro, lo que va a pasar. Todos decimos, yo vivo por fe, pero realmente no, porque no están esperando, no están expectando algo. Así es. Entonces nos queremos apresurar y ahí es donde las malas decisiones se toman. Y no tiene que ser una mala decisión. Puede ser que lo que tú estás esperando en ese momento es algo bueno que el Señor quiere para ti, pero tú estás desesperado y te vas por la primera. Como cuando yo tenía 25 años le decía al Señor, Señor, a los 25 años yo me quiero casar, a los 26 quiero tener mis hijos. Y entonces, ¿qué pasaba? Que no, Dios no estaba apresurado, tenía que esperar un tiempo. Esperé 4 años más para casarme. Vamos a completar el testimonio, ¿verdad? Ella estaba diciéndole a todo el mundo, o sea, y le decía a sus amigas, ustedes ya se casaron, tú te casaste, y yo todavía, ¿qué pasa? Le decía, Señor, todo el mundo se casa y yo todavía nada. Y vino literalmente una profeta y se lo dijo. Le dijo, o sea, tienes que esperar el tiempo de Dios. Déjate de estar mirando en quién se casó, quién no se casó, porque eso no importa. Y es que nosotros necesitamos, cuando esperamos en la voluntad de Dios, el tiempo de Dios, vamos a ser súper bendecidos. Sí, tenemos que tener esa certeza y esa seguridad al momento de tomar esa decisión. Saber que es Dios, que nos dejamos guiar por su consejo, por su guianza, por sus caminos. Entonces, eso era que yo venía y decía, no, Señor, que me caso, y ya le estaba poniendo todo a Dios, como Él lo tenía que hacer. No, Dios tiene otros planes y los planes del Señor son mejores, son más altos, son perfectos de lo que nosotros podamos pensar. Y lo mismo puede ser en un carro, en una casa, en movernos de un lugar. Sí, puede ser que en otro lugar las casas estén a 200 y aquí están a 400, pero es la voluntad de Dios que tú te mudes lejos. Es la voluntad de Dios que tú te vayas lejos por un trabajo, por una mejor economía. Es la voluntad de Dios. Es eso lo que el Señor quiere. ¿Qué es lo que vas a perder? A veces no pensamos cuánto va a costar esa decisión que estamos tomando. Tenemos que esperar en lo que Dios tiene, y muchas veces el guardar silencio y quedarte quieto. Muchas veces hay decisiones, pastora, de que no podemos cambiar la situación, la circunstancia, y es momento de quedarnos quietos y esperar a ver lo que Dios va a hacer. A ver lo que Dios va a hacer. Porque sus planes, sus caminos no son nuestros caminos, y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y me gusta más la versión en inglés, porque la versión en inglés, en español dice, yo sé los planes que tengo para ti y son buenos. Pero la versión en inglés dice, son planes de amor y de esperanza. Wow, amén. Así dice ese versículo en Isaías, dice, son planes de amor y de esperanza. Quiere decir que si nosotros esperamos en Dios, si nosotros buscamos de Dios para que Dios guíe cada decisión que nosotros vayamos a tomar, entonces no tiene que haber ningún problema. La palabra de Dios dice que la bendición de Jehová no añade tristeza con ella, sino que añade bendición. Una de las cosas que más tristeza a mí me ha dado, y esto era algo, precisamente lo estaba hablando con el pastor hace un par de días, estábamos hablando él y yo acerca de esto, y justamente hablamos de que hay personas que toman la decisión de irse por dinero, por cualquier otra, cualquier otra circunstancia que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Sí. Y terminan mal. Sí, hemos visto padres que se van, los hijos estaban sirviendo al Señor, buscando de Dios, estaban bien, y de repente los vemos
apartados de Dios en el mundo, en cosas malas, buscando la droga, el alcohol, cosas terribles. Y no ha sido el primero, sino que hemos visto unos cuantos. Sí, eso nos causa mucha tristeza. Sí, pastora, porque el ver un niño de la iglesia que se mantuvo, que creció y de repente lo vemos fuera de los caminos de Dios, lo vemos que está haciendo cosas que nunca imaginamos que iba a hacer porque estaban tan metidos, sirviendo, haciendo cosas, participando en los jóvenes y de repente los padres toman una decisión y ese es el resultado, que sus hijos no quieren nada con Dios. Abortan el plan de Dios para la vida de sus hijos. Por eso, padre, tenga mucho cuidado. Todo hijo de Dios tiene que considerar la voluntad de Dios antes de tomar una decisión, porque esa decisión puede afectar la vida de los tuyos, de toda tu familia y de las generaciones futuras. Es algo fuerte, es algo difícil. Es algo en realidad de muerte o vida, pastora, porque De muerte o vida. Si en estos tiempos no podemos estar titubeando si somos o no somos, tenemos que ser. Tenemos que ser. Porque no podemos estar en dos aguas, tenemos que saber qué es lo que queremos, qué es lo que Dios desea. Cuando usted está hablando de la esperanza, yo busqué en el diccionario y dice que esperar es tener esperanza también, pastora. Entonces, tenemos que esperar porque no queremos que al tomar esas decisiones vengan a traer muerte a nuestra familia, a nuestros hijos, de hecho, abortar. De hecho, la decisión de Eva trajo muerte a su familia. Sí. Sus hijos se enfrentaron y uno mató al otro. ¿Al otro? Sí, o sea, pastora. eso fue lo que sucedió. No solamente introdujo el pecado a la humanidad, no solamente introdujo la muerte espiritual a la humanidad, pero físicamente uno de sus hijos mató al otro. Sí. O sea, trajo muerte. Muerte a su familia, a su hijo, a las relaciones de su hijo. No había paz, había dolor. Había tristeza, porque ¿qué padre se va a sentir feliz sabiendo que su hijo mata a su otro hijo? Y ese es el resultado directo de cuando tomamos decisiones y Dios no es el centro de esa decisión. Y Dios no es lo primero. Y Dios no es lo que consideramos a la hora de tomar esa decisión. Yo quiero leer otro versículo que tengo acá y es precisamente hablando un poquito de la fe, de la esperanza y de la espera. Y quiero hablar un poquito precisamente en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, no, perdón, este no era el que quería leer. Bueno, es necesario agradar a Dios por fe. Pero no, el que quería leer es el 11:3. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. A veces estamos en medio de una desesperación. Sí. Todo lo que nos rodea es difícil. Todo lo que nos rodea es oscuro. Vemos una pandemia, vemos situaciones difíciles, situaciones económicas difíciles, vemos situaciones sociales que se están desarrollando, vemos violencia. Hay un montón de cosas que están sucediendo a la misma vez. Y cuando todo esto está sucediendo, nosotros nos desesperamos, ¿verdad? Y se nos olvida la fe. Porque la fe es espiritual, no tiene nada que ver con las emociones. Pero se nos olvida entonces la fe, que fue el universo, que todo lo que vemos fue constituido por la palabra de Dios. Así es. Por eso tenemos que confiar en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hay una frase en el mundo que en inglés es muy popular, ¿verdad? What would Jesus do? Oh. Yeah, it's very popular. ¿Qué haría Jesús? Sería en español, ¿no? Sí. ¿Qué haría Jesús? Y eso es lo que todos nosotros los creyentes deberíamos preguntarnos en un momento de tomar una decisión. ¿Qué haría Jesús si tiene que decidir mudarse? ¿Qué haría Jesús si tiene que decidir cambiar de trabajo? ¿Qué haría Jesús en cada una de nuestras decisiones? Esa debe ser la pregunta. Si Dios Padre constituyó el universo por medio de su palabra, ¿cómo nosotros no vamos a tomar decisiones por medio de la palabra de Dios? Así es, pastor. ¿Qué dijo Jesús acerca de esto? ¿Qué dijo Jesús acerca del divorcio? ¿Verdad? ¿Qué dijo Jesús acerca del robo? ¿Qué dijo Jesús acerca de una enfermedad? ¿Qué dijo Jesús acerca de lo que sea? Cualquier circunstancia de la vida, la palabra de Dios tiene exactamente lo que nosotros necesitamos. Y si nosotros usamos esa palabra que no regresa vacía,
Vamos a formar algo que no se ve. Vamos a ver esa sanidad que no se ve. Vamos a ver esa restauración en el matrimonio. En vez de tomar la decisión del divorcio, vamos a ver una restauración. En vez de tomar esa decisión de no perdonar, vamos a ver algo diferente, un corazón sanado, un corazón restaurado. O sea, vamos a ver cosas diferentes, pero tenemos que dejarnos llevar por la palabra de Dios. ¿Qué dijo Jesús acerca de esto? Hacer a Jesús el centro, consultarlo. Él debe ser nuestro consejero. Así dice la palabra, que Él es nuestro consejero, nuestro príncipe de paz. O sea, que el consejo que Dios nos va a dar, el consejo de Jesús, siempre va a traer paz. Amén, pastora. Y podemos ver, pastora, que en Lucas 41-45, Él tomó una decisión, Jesús. Nuestro mayor ejemplo, todo lo que la pastora estaba diciendo, Jesús es nuestro mayor ejemplo. Él tomó una decisión. ¿Qué fue lo que hizo en Getsemaní, pastora? Él pudo haber tomado otra decisión, pero Él tomó una decisión y vamos a leerlo y dice, y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Si Jesús no hubiese tomado esa decisión, porque podemos ver la mala decisión que tomó Adán y Eva, pero podemos ver la decisión que Jesús tomó. Y es por eso que podemos tener ese consejero, ese príncipe de paz, que podemos tener una sanidad, que podemos tener una restauración. Que Jesús aquí nos dice qué fue lo que Él hace. Él nos muestra que podemos tomar una decisión. A veces tenemos como la mejor o como la excusa válida para decir, no, es que me hicieron esto, yo no lo voy a perdonar. Claro. Pero que Jesús nos mostró que Él tomó una decisión y era que hacer la voluntad de su Padre. La voluntad de Dios, de su Padre, era que Él muriera para que tú y yo fuéramos salvos, para que tú y yo no nos perdiéramos, no para tener una vida, no solamente tener una vida aquí, sino una vida eterna. Amén. Que aunque muramos, sabemos que vamos con Él, que nos vamos con Él. Y eso es lo que el Señor hizo por nosotros. Ese es el legado que Él nos dejó. Lo que Adán y Eva hicieron, que fue cerrar, apartarnos de la presencia de Dios. Jesús vino y se puso en medio de nosotros y Él igual sigue siendo el centro de nuestras vidas, de nuestras decisiones. Él es el ejemplo mayor y mejor que nosotros podemos tener en nuestras vidas para ir a Dios y tomar esas decisiones. Por eso, o sea, Jesús es conocido como el segundo Adán, porque la primera decisión, o sea, la del primer Adán, vino a traer destrucción, pero la decisión del segundo Adán vino a traer vida, vino a traer esperanza, vino a traer una vida abundante, vino a devolvernos la vida eterna, porque fuimos formados en la eternidad, pero dice la Escritura que fuimos destituidos de la gloria de Dios, o sea, sacados de esa gloria por causa de la decisión de Adán. Entonces vino Jesús y tomó una decisión que nos devolvía a la presencia de Dios, nos devolvía a la eternidad. Y muchos de nosotros a veces no entendemos estas cosas. O sea, las decisiones que tú y yo tomemos hoy día son decisiones importantes. A veces no somos conscientes de esas decisiones, no somos conscientes de lo que estamos haciendo, pero son importantes. Sí. Afectan la vida de otros, tocan la vida de otros. Nuestros hijos tal vez son pequeños, pero sus vidas van a ser afectadas por las decisiones que nosotros tomamos. Y a veces como padres tenemos que considerar el futuro de nuestros hijos antes de tomar una decisión que los va a sacar de la voluntad de Dios, que va a venir a poner en peligro, ¿verdad?, el llamado de Dios en su vida, el propósito de Dios en su vida, que les va a robar las oportunidades que Dios tiene preparado para ellos. Y esto es importante. Es importante porque nosotros no somos seres que vivimos solos, somos seres relacionales. Amén. Por eso tenemos una relación con Dios, una relación con el resto, y necesitamos tomar las decisiones correctas para que nuestras relaciones se mantengan firmes, se mantengan, ¿verdad?, como debe ser. Amén. Así es importante, es importante, y siempre considerar qué haría Jesús si estuviera en mi lugar.
¿qué haría Jesús si tuviera que tomar la decisión en este día? En este momento. Muchos de nosotros tomamos decisiones basadas en muchas otras cosas que no tienen nada que ver con lo que pues Jesús hizo. Y Él vino a traer vida, Él vino a traer esperanza, Él vino a llevarnos esperanza contra esperanza, sin importar la condición en la que tú te encuentres hoy día. Amén. Confía en lo que Él va a hacer, confía de lo que no se ve. Él va a hacer visible algo importante. Amén. En tu vida. Él va a traer una restauración en tu hogar, en tu matrimonio. Él va a traer la sanidad que tú necesitas. Él va a traer la libertad que tú necesitas. Amén. Él va a restaurar esa familia. Él va a restaurar ese hogar. Él va a restaurar a los tuyos. Tal vez algunos de ellos no tienen una relación con Cristo, pero si tú sigues buscando de Dios, si tú sigues haciendo la voluntad de Dios, si tú pones a Dios primero, vas a ver a los tuyos venir a los pies de Cristo. Y ni uno solo se va a perder. Esto es importante que lo entendamos, porque a veces queremos que Dios haga algo, pero no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Tenemos que poner a Dios primero. Dios tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Dios tiene que ser el primero que nuestro trabajo, amén, primero que nuestra relación con nuestra familia, Señor, porque de nuestra relación con Dios depende nuestra relación con la familia. Si nosotros tenemos una buena relación con Dios, las relaciones con nuestra familia y con el resto de la gente va a ser buena. Así es, pastora. A veces no lo vemos así, a veces no creemos, lo vemos así. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. A mí no me importa lo que diga el pastor, a mí no me importa lo que diga el líder, yo voy a hacer esto porque esto es lo que a mí me parece correcto, este es lo mejor. Pero la palabra de Dios dice que lo que al hombre le parece bien, generalmente es camino de perdición. Así es. A veces dicen, no, yo tengo 50 años, no tengo que pedirle dirección a nadie, ni darle cuenta a nadie, y yo voy a tomar la decisión que quiera, pero no. Dios quiere que siempre vayamos. Tenemos personas que Dios ha puesto en nuestras vidas para que nos guíen. El pedir un consejo no es de débiles, es de sabios. Pedir un consejo es tener sabiduría. Entonces tenemos que La Escritura dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Amén. O sea que, ¿quién mayor sabiduría que la palabra de Dios escrita, verdad? Que nos va a guiar, que nos va a mostrar qué hacer, cómo hacer y qué hacer, qué decir, qué no decir. Necesitamos poner a Dios primero. Sí, pastora, y muchas veces tenemos que morir a deseos que no son malos, que son buenos, pero pueden convertirse en malos si no vamos primeramente a Dios y nosotros mismos en esa decisión que tomemos. Puede ser, como estaba hablando de los noviazgos o esperando en Dios y todo eso. Hay personas que dicen, bueno, no esperan en Dios, pastora, y dicen, no, pues tiene uno, tiene otro, tiene el otro, divorcio tras divorcio, porque nunca fueron primeramente a Dios, al consejo, porque los pensamientos de Él son de bien para nosotros. Y yo siento, pastora, que hay un matrimonio que han estado pensando por mucho tiempo ya que ya no quieren seguir. Hay tanta falta de perdón que quieren irse uno para el otro lado y el otro por el otro lado, pero yo siento de parte de decirte del Señor que si tú le crees, que si tú rindes tus razones, que si tú te rindes a Él, Él va a traer regocijo donde ha habido dolor. Él va a restaurar, Él va a redimir esos tiempos, los va a redimir esos tiempos perdidos. El Señor quiere, tú puedes tomar esa decisión y tienes muchas razones, pero Él quiere que tú escojas el perdonar, que tú escojas el seguir adelante por tus hijos, por tu vida, por lo que Dios les ha dicho, por cada palabra que el Señor les ha dado a ustedes. Y siento que son personas de autoridades, siento que son personas que son líderes, que dirigen. El Señor te dice, yo estoy contigo y quiero sanar tu corazón. Si esa decisión deciden perdonar, hay muchas bendiciones que el Señor tiene preparadas para ustedes como matrimonio, para sus hijos. Veo como el Señor no solamente quiere restaurarlos a ustedes, sino también a sus hijos, porque han sido lastimados, han escuchado conversaciones, palabras, insultos, y sus hijos también tienen falta de perdón. Yo no sé si le hace sentido esta palabra a alguien, pero el Señor quiere sanar los corazones de ustedes y de sus hijos, sanarlos a ellos, para que ellos no se pierdan, porque hay llamado, hay propósito, hay cosas que el Señor va a hacer a través de sus hijos, hay llamados fuertes
fuerte en la vida de sus hijos, y el Señor quiere que ustedes decidan por perdonar, que tomen las mejores decisiones, pero en Él, y no por sus emociones, no por sus razones, sino por lo que Él dice en su palabra. Mientras tú orabas y dabas esta palabra profética, yo sentí así, me vino del Señor bien fuerte, que hay una persona que ha estado orando por sus finanzas, que está en una situación financiera muy, pero que muy difícil, y que lleva tiempo, mucho tiempo en medio de esta situación difícil, y el Señor te dice que tienes que someter tu vida a Él, pero sobre todo pedirle perdón porque tomaste decisiones que no tenían nada que ver con Él, decisiones que cambiaron tus prioridades, y el Señor quiere que le pidas perdón. Y ese negocio, yo veo que es una persona que tiene un negocio, y a pesar del negocio está siempre atravesando problema financiero, y apenas pues le da para sobrevivir, y el Señor quiere bendecirte, pero el Señor quiere que te arrepientas y le pidas perdón por todas esas decisiones que has tomado. Ha sido más de una decisión. La persona a la que le estoy hablando sabe muy bien de lo que le estoy hablando. Ha estado por más de una oportunidad tomando decisiones que realmente no agradaban a Dios, y no necesariamente quiere decir que eran decisiones malas, simplemente no era lo que Dios quería para tu vida. Y Dios te dice en este momento, si te arrepientes, si me pides perdón, vas a ver un cambio en tu finanza, vas a ver la bendición de Dios venir, vas a ver tu negocio prosperar, y no solamente esto, sino que mucha gente en tu familia va a ser tocada, y va a venir un cambio en toda tu familia. Así que en este momento, quien quiera que tú seas, recibe esta palabra, ve a la presencia del Señor y pídele perdón, y dile: Señor, te entrego mi negocio, y el Señor va a prosperarlo, pero necesita que tu vida esté bien delante de Él. Nosotros somos hijos de Dios, y como hijos de Dios, Él nos compró a precio de sangre. Amén. Iglesia, necesitamos entender que debemos hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida, que no solamente es el domingo cuando vamos a la iglesia, sino es todos los días de nuestra vida, y vamos a ver cambios en nuestra vida. Yo no sé si esto tiene sentido para alguien, pero yo sé que hay alguien que está recibiendo esta palabra. También veo una persona que ha estado con muchos síntomas de enfermedad, tiene muchas enfermedades en su cuerpo, alguien que ha estado sufriendo muchos dolores, especialmente en los huesos. Veo que hay artritis, hay dolores en los huesos, hay problemas, que tiene varias condiciones físicas ahora mismo, y el Señor te dice: necesitas perdonar a los que te hirieron. Tal vez tú estás pensando, y es algo que con lo cual has estado batallando por mucho tiempo, porque sabes que tienes que perdonar. Tu conciencia te dice que tienes que perdonar. Has escuchado palabra de perdón, pero la palabra llega y te confronta, pero tú dices: no, yo no quiero perdonar. Mira todo lo que me ha hecho, no merece mi perdón. Pero la palabra de Dios no dice que la persona merece tu perdón. Tú debes perdonar por ti mismo y no por esa persona. Si tú te sometes a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es perdón, porque eso es un mandato de parte de Dios, vas a ver una sanidad total en tu cuerpo, una restauración total. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Dios quiere bendecirte, Dios quiere sanarte, Dios quiere que tengas libertad para poder llevar una vida mejor, pero necesitas ir a la presencia de Dios y necesitas perdonar. Sí, yo puedo sentir también que hay una propuesta que le hicieron. Veo como un joven, te hicieron una propuesta que se ve muy buena. Es una aplicación, si hace sentido, yo puedo ver que es como una aplicación, y es fuera de la Florida. Es una aplicación de estudio, y se ve muy buena, pero yo siento decirte de parte del Señor que esperes, que hay algo mejor que Él te quiere dar, que aunque se vea tan buena, puedes perder otras cosas, y siento decirte verdaderamente que no tomes esta decisión apresurada. Pide un consejo, porque puedo ver que es lo que tú que era lo que tú soñaste, o como decir: esto es perfecto, se ve perfecto, pero espera. Yo siento decirte de parte del Señor que esperes al tomar esa decisión. Así es.
En este tiempo yo creo que todos los hijos de Dios debemos estar muy aferrados a la palabra de Dios, debemos estar poniendo a Dios siempre primero, tener a Dios siendo el centro de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestro matrimonio, ponerlo siempre a Él primero y vamos a ver la mano de Dios Así es.